está en contacto con nosotros Daniel Sabzai, que es constitucionalista. ¿Cómo le va, Sabzai? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Qué dice, Micheli? Un gusto hablar con usted. Igualmente, muy amable. Bueno, en general, digamos, podríamos pensar entonces qué resoluciones de la Corte o fallos o sentencias implican que rompen la división de poderes. Mire, una decisión de un tribunal cualquiera, en este caso de la Corte, que rompiese la división de poderes sería aquella que importase una norma general, es decir, por ejemplo, regular la política en materia de desalojos a través de una normativa específica. Es decir, lo que en la materia la Corte sí puede, o cualquier tribunal de justicia, es ante un caso concreto de una persona que fue mal desalojada, decidir si el locador cumplió razonablemente con las garantías constitucionales y con lo que la legislación cumple, y eventualmente exigir que se le devuelva el inmueble que arbitrariamente se lo ha despojado. Bien. Pero lo que no podría es, ante la ausencia de una ley, decidir con carácter general y para todos cómo son las reglas, cómo se debe desalojar a las personas a través de normas jurídicas. No sé si se entiende. Sí, se entiende el ejemplo. Es decir, la Corte suele fallar, digamos, sobre casos quizás particulares que llegan a la Corte por distintas apelaciones y ahí la Corte fija su posición. Ahora, por otra parte, cuando la Corte resuelve el caso. Pero sin embargo, eso no se toma como jurisprudencia. Con el caso de los jubilados, ¿no? Por ejemplo, se ha tomado como que la Corte resolvió sobre un caso, creo que es el caso Badaro, si mal no recuerdo. Sí, el caso Badaro, hubo Badaro 1 y Badaro 2. Exacto. Y eso se toma como un caso testigo para que los jueces resuelvan en función de ese caso y se toma como jurisprudencia o ejemplo, ¿es así? Efectivamente, pero la Corte lo que no puede dejar de hacer el Ejecutivo es para el señor Badaro darle lo que la Corte exige que debe darle. Bien. No sé si se entiende. Sí, en ese caso puntual. Lo que digo es, si los fallos de la Corte... Además, la Corte exhortó al Legislativo a que dicte una norma general que incorpore los criterios establecidos en Badaro, cosa que el Legislativo no hizo. Hubo proyectos, pero el oficialismo que tiene la mayoría se opuso. Ahora, un juez de primera instancia o segunda instancia ¿está obligado, se siente obligado a mantener esa línea por un fallo inicial de la Corte en un caso y generalizarlo? Mire, no existe la obligación absoluta como se da en el caso del sistema de los Estados Unidos, donde existe precisamente la obligación, como si fuera una ley, de cumplir a rajatabla con las decisiones de la Corte Suprema. Sí. Pero de todas maneras, en nuestro sistema, esos precedentes tienen una fuerza enorme. Claro. Y además hay otro problema, hay un tema de economía procesal. Ante casos similares, aunque un juez de primera instancia y luego la Cámara fallen en contra, cuando llegue a la Corte Suprema va a ratificar su criterio. Entonces, exacto. No perder el tiempo. Se apela a la primera instancia y cuando llega a la Corte va obviamente a sentenciar en función al caso anterior. Eso podría cambiar si la Corte tuvo una nueva composición, si esa nueva composición cambia el juego de mayorías, es cierto. Y en este caso puntual, no es lo que ocurre. Sí. En este caso puntual, ¿por qué el gobierno interpreta que en realidad está afectando a la división de poderes y que está legislando sobre la pauta oficial? Porque no quiere cumplir el fallo, porque en realidad el fallo es absolutamente razonable. Y no es el primero, es el tercero. Recuerde usted que la misma doctrina caso Perfil que tiene la Corte en este fallo ya las expuso en el caso Río Negro contra el gobierno de Neuquén y en el caso Perfil contra el gobierno nacional. Ninguna de esas sentencias fueron cumplidas. Y ahora se llega por el tema Artear, el tema Canal 13, donde además se le niega absolutamente la publicidad oficial a un medio. Entonces, lo que la Corte Suprema está expresando es una correcta interpretación para ese caso del marco jurídico existente en la Argentina, que se compone de lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados internacionales, en particular, en este caso, el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 13, y
lo que también dice legislación positiva, que aunque no haya una legislación específica en materia de pauta publicitaria del gobierno de la nación, de todas maneras hay determinados principios que surgen de ese marco y que le impiden al gobierno manejarse de manera arbitraria en la distribución de ese dinero, premiando a los amigos y castigando a quienes no lo son. Es decir, a los medios amigos les doy todo y en cambio a los medios que me critican o que son independientes no les doy nada o les doy casi nada. ¿Por qué? Porque son dineros públicos. Exacto. El público, ¿qué es lo que desea? Que haya libertad de expresión, poder llegar a todas las opiniones. Entonces, en base solo a eso, el gobierno está obligado a cumplir con una pauta que, conforme a criterios razonables, distribuya ese dinero público entre todos los medios. Y además, y yo hablaba del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que es el que reconoce el derecho a la libertad de expresión, tiene un segundo párrafo muy importante que es el que prohíbe la censura indirecta. La censura directa es muy grosera, prácticamente, salvo en grandes dictaduras, ya no se practica, es decir, el impedir que alguien publique un pensamiento en la prensa. Pero se lo hace a través de medios indirectos. Por ejemplo, como dice en el Pacto de San José de Costa Rica, manejando las cantidades de papel en función de un criterio discrecional. O cualquier otro medio indirecto que le impida a algún medio, o cualquier herramienta indirecta, poder expresarse libremente. Este es un caso, le diría, de académico. Sí. Porque si usted teniendo una bolsa con dinero para distribuir la publicidad oficial, solo se la da a aquellos que lo aplauden, los otros están siendo censurados de manera indirecta y muchos ni pueden aparecer porque viven en gran parte de esa pauta, que es lo que ocurre en las provincias. Eso le iba a decir, en el interior esto es clave porque se asfixia económicamente quitándole la pauta al medio que no convalida o avala una política determinada. En el caso de Artiar tiene espaldas financieras, aunque lo ha afectado como para quizá soportar esto. Exacto. Pero en el interior hay medios que sin la pauta oficial prácticamente han desaparecido. Simplemente para que se entienda lo que digo con una provincia, no hay más que ver la provincia de Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz no tiene ningún diario que no sea oficialista. No tiene ninguna radio de aire que no sea oficialista, no tiene ningún canal de aire que no sea oficialista. Solo existe una FM absolutamente perdida y que está sometida permanentemente a presiones. Sí, y la agencia OPI de noticias. Y la agencia OPI, que es mínima. Entonces, creo que la cuna de Kirchner muestra cómo es el modelo y a qué se apunta. Ahora, ¿qué herramienta le queda? ¿Qué herramienta jurídica, legal le queda a un medio o le queda a un ciudadano que frente a una sentencia de la Corte, la sentencia no se cumple? Bueno, yo creo que para el ciudadano tiene que abogar o luchar por todos los medios pacíficos para manifestarse en contra, porque es gravísimo. Hoy a quien está perjudicando es a un medio de prensa, mañana lo va a perjudicar al jubilado, pasado aquel que le quitan de manera absolutamente arbitraria algún derecho, por ejemplo, un derecho a el pago de un subsidio, etcétera, etcétera, o contra algo que es de su propiedad, y así podríamos extenderlo. Entonces, lo importante es que los miembros de la sociedad entiendan que esto los atañe a todos, que piensen cuando votan y que piensen sobre todo que se pueden manifestar libremente. Bien, pero vuelvo sobre qué herramienta jurídica queda. La Corte sentencia a favor, el Estado no cumple la sentencia. Desgraciadamente no queda, lo único que podría la Corte es perseguir a los funcionarios obligados a cumplir, que no cumplen, por el delito de incumplimiento. Claro, pero si no, que es una Corte que queda como... Bueno, lo trató de hacer con el caso Sosa, el caso del procurador ante la Corte Suprema, ante el Superior Tribunal de Justicia, que no se lo repuso en sus funciones. Yo conozco bien el caso porque he sido su abogado y me honro. Y en ese caso, la Corte Suprema precisamente denunció ante la Cámara de Apelaciones en lo Federal, con asiento en Comodoro Rivadavia, que es la Cámara de Alzada sobre el Tribunal Federal
de Santa Cruz para que se investigara al gobernador y lo mismo al juez federal con asiento en Santa Cruz en caso de que incumpliese el fallo que exigía la reposición del doctor Sosa. Y los tribunales locales y la Cámara Federal no cumplieron a la Corte. Es decir, la Corte ni siquiera pudo, sobre tribunales inferiores, obligarles a que siguieran el camino que les indicaba para que se cumpliera con el fallo. Ahora, si uno fuera, o no sé, los integrantes de la Corte cómo se sentirán, pero es la Corte Suprema, como se dice vulgarmente en la calle, te parece que está pintada para el gobierno, porque desgraciadamente es así. Es una figura decorativa, no se cumplen los fallos. Yo hace años, y me dicen que soy exagerado, que digo que la destrucción institucional que ha producido esta administración, las administraciones Kirchner, ha sido inmensa, porque ha destruido la separación de poderes y la independencia de la justicia, de la cual se burla, porque esto es una burla. Y siempre se dice que uno es exagerado, que es un desestabilizador, que representa quién sabe qué intereses. Y bueno, veamos a lo que hemos llegado, un camino sin salida, es decir, un gobierno ubicado casi como un monarca, es decir, un titular del Ejecutivo para quien no se le aplican las sentencias que no le gustan. Si eso no viola el principio de igualdad y los controles necesarios en una república, ¿quién lo violaría? Muy bien. Gracias, Absay, por atender. Muy amable. Ha sido un gusto, Michelle, y hasta pronto. Igualmente, hasta pronto.